Y el país se integra. En este momento nos acompaña Fausto Camacho, quien es experto electoral y también coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Vamos a hablar con el experto acerca de un análisis sobre estas elecciones generales 2025, que será el próximo 13 de abril para una segunda vuelta. Vamos a hablar acerca de este panorama electoral. ¿Cómo está, experto? Mucho gusto. Bien, gracias. Un gusto, encantado comparecer con Corape para intercambiar opiniones respecto de esto, ¿no? Muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito. Queremos saber desde este punto de vista electoral, desde un análisis político, cómo vemos el panorama de la segunda vuelta para las elecciones generales. Bueno, no creo que va a ser muy diferente a la primera, es decir, tendremos una campaña del Estado candidato, el presidente candidato versus la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ¿no? O sea, Daniel Noboa, Luisa González, en una campaña que desgraciadamente no va a cumplir con los preceptos de equidad y de igualdad en la competencia, si es que el presidente Noboa no finalmente pide licencia y si es que va a llevar adelante una actividad exclusivamente desde la presidencia y eximirse de hacer campaña presencial, pues será algo atípico y nos aprestamos nuevamente pues a esta circunstancia del incumplimiento de una norma constitucional y legal. Por otro lado, creo que el pueblo ecuatoriano en la primera vuelta expresó, digamos, una polarización alrededor de dos propuestas que están prácticamente empatadas, si bien hay varias decenas de miles, 20, 30 mil votos de diferencia. En lo fundamental, pues independientemente que sea Noboa el que esté al frente, en términos electorales eso es prácticamente un empate. Claro que con eso se puede ganar la presidencia de la República en la segunda vuelta, y con menos inclusive, es decir, pero obviamente si sumadas esas dos candidaturas llegan alrededor del 85% de los votos válidos, los otros suman un 10, un 15% más o menos, inclusive es un poco más, 86%, 14% queda en función de quienes quedaron fuera, donde lo significativo es la votación de Leonidas Issa con 525 en números cerrados, y bueno, de alguna manera respecto de los que tienen menos de uno, Andrea González con dos y algo, ¿no? Ese es el electorado que se disputa, electorado que en muchos casos tiene una clara definición partidista. Digamos, quienes votaron por estos, digamos, movimientos que resultaron o partidos em, marginales absolutamente, sin embargo, no deja de ser una votación en algunos casos ideológica y que tiene un posicionamiento. De alguna manera hay un posicionamiento en la, llamémoslo así, izquierda de Pachacutic, de Unidad Popular, del Partido Socialista, una posición más centrista, llamémoslo así, izquierda democrática, Avanza, que son poco significativos, y obviamente una postura hacia la derecha mucho más clara del Partido Social Cristiano, de Creo, de Construye. Bueno, no, Construye, yo no creo que sea de derecha en términos así claros. Hay expresiones muy claras, pero adicionalmente son o llegaron a ser tan ínfimos, tan insignificantes, que creo que hay una convergencia de puntos de vista de izquierda y derecha en esas y que están alrededor de propuestas de candidaturas personales, de candidaturas a, a las asambleas, etcétera. De hecho, el único diputado que alcanza o asambleas que alcanza Construye, Pablo Jurado, pues acaba de ser auspiciado por Construye, no es de Construye, era de Avanza, se desafilió de Avanza para ser candidato porque Avanza no le ponía de candidato, que es un fenómeno que lo traigo a colación porque desgraciadamente se reproduce en varios otros casos. Entonces, digamos, podríamos decir más bien que Pablo Jurado es un socialdemócrata, pero está auspiciado por Construye. Eh,
pero tampoco es que el elemento fundamental en esas votaciones es el componente ideológico. En ese caso es el componente de la reacción personal, de liderazgo, de la capacidad de atraer votos, ¿no? Entonces, la disputa en la segunda vuelta va a estar alrededor de eh, cómo hago para sacarle votos al otro, lo cual va a ser muy difícil, me refiero, cómo Noboa logra traer votos de Luisa a su lado o al revés, cómo Luisa trata de traer votos de Noboa a su lado. Por ejemplo, ahí las estrategias políticas, ¿cuáles más o menos podríamos contemplar que podrían aplicar los dos candidatos? Bueno, creo que hay un elemento sustancial alrededor de la que se ha pronunciado la gente todo el tiempo, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con las condiciones económicas, obviamente, más allá de que, por ejemplo, salud y educación aparentemente han quedado relegados, no es que a la gente no le importe, pero han quedado relegados de los temas que más le interesa. Pero a no dudarlo, el tema más complejo es el de la inseguridad, el tema de la violencia que existe en la sociedad, la presencia de la delincuencia, los asaltos, los asesinatos, los sicariatos, que, digamos, pueden cada uno, digamos, proferir que la responsabilidad es del otro. Es lo que hace Noboa respecto de Luisa y lo que hace Luisa respecto de Noboa. En todo caso, la gente tendrá que decidir en quién confía más respecto de lo que le propone. Y yo supongo que obviamente habrá un cambio de, de estrategias tanto en la una como en la otra candidatura. Y en el caso de Leonidas Issa, por ejemplo, los votantes que pues acudieron a las urnas para dar su apoyo a Pachacutic, ¿cómo se vería tal vez el hecho de que tal vez los ciudadanos prefieran irse por el correísmo o por ADN? En este caso, tal vez quienes son anticorreístas, no sé, ¿cómo se vería ese panorama? Porque incluso, por ejemplo, Leonidas Issa durante este proceso electoral intentó también formar parte de esta alianza de la izquierda. Ahí, ¿cómo se vería eso? Bueno, lo primero que habrá que mirar es la predisposición de la dirigencia política de esos sectores de sentarse a construir una agenda común. Es decir, obviamente partiendo de cuál agenda, de la del ganador, porque el ganador es Luisa, el ganador no es Leonidas. Leonidas obtiene un importante respaldo popular, pero a no dudarle, pues hay una distancia gigantesca entre lo que obtiene Luisa y lo que obtiene Leonidas. Y no se diga lo que obtiene Jorge Escala y lo que obtiene Pedro Granda, hablando de las candidaturas de los partidos claramente identificados con una tendencia de izquierda. Sin embargo, va a depender de eso y va a depender de cómo puedan construir a su favor una corriente, me refiero a este segmento de izquierda y particularmente a la candidatura de Luisa González, antinovoísta, porque hay gente que no necesariamente se ubica en función de los planteamientos de Leonidas Issa o en función de los planteamientos de la propia Luisa González o los de Escala o de los socialistas con Pedro Granja, sino que se ubican en una postura anti-autoritarismo de derecha, llamémosle así. Lo propio va a suceder al otro lado. Y entonces, efectivamente, cómo captar esos votos es la estrategia que deben construir los candidatos que van a la segunda vuelta. Y para este segundo proceso, ¿cómo se vería también el panorama de las votaciones o la cantidad de votos que tendrían en las provincias? Por ejemplo, en esta primera vuelta, RC tuvo cierta acogida en Manabí, en Guayas, pero por otro lado, Daniel Noboa, en cambio, tuvo un poco mayor, digamos, mayor de votación o mayores votos en la sierra. ¿Cómo se vería? Tal vez tendrían la misma Creo que no acogida. va a cambiar ese panorama en lo fundamental. Eh, de lo que tratarán cada uno de los candidatos es de cómo disminuir la diferencia. Tal vez una provincia que podría cambiar podría ser Imbabura. ¿Por qué? Porque la diferencia son 2,5 puntos, pero donde las diferencias son de 10, de 15 mil, de 10, de 15% de votos de la respectiva provincia, es muy difícil que eso cambie. Ah,
Que disminuya el respaldo de uno o de otro, eso es posible que llegue a suceder, lo cual significaría pues que el que crece es el que logró captar, sea votos de los que quedaron fuera o votos del contrario. Si el crecimiento es significativo, significa que ahí le estarían también retirando votos del contrario. Pero eso puede suceder en cualquiera de los dos sentidos. Difícil que cambie ya la expresión popular respecto de que apoyaron, para ponerle el ejemplo, en Manabí a la señora González. Eso va a seguir sucediendo. Lo que no sabemos, y claro, ahí está la clave, es con cuánto crece el uno o con cuánto crece el otro. Porque finalmente lo que crece el uno es o en detrimento del otro o el otro se queda estancado, lo cual no va a suceder necesariamente así. Es una competencia muy compleja, tendremos un final, como suelen decir, de photo finish, o sea, para tomando la fotografía ver quién gana en el atletismo, suelen hacer eso en las carreras de caballos, algo parecido podría conformarse en este proceso, lo cual obliga a que ojalá las dos candidaturas pues tengan la capacidad de dos cosas. La una, de organizar un riguroso, meticuloso control electoral que les permita defender su votación, garantizar que lo que las urnas dicen y las actas que se transforma esa voluntad en actas reflejen aquello. Y para eso hay que hacer algo bastante sencillo, pero a su vez es un proyecto muy grande, muy complejo en tanto al tamaño, y es tener una persona en cada una de las 41.000 juntas receptoras del voto, que controlen el sufragio de la instalación a las 7, de 7 a 5 el sufragio, que no haya problemas, y controlen luego la parte del escrutinio, el conteo de votos, la elaboración de las actas, y consigan el acta para su organización política, para su candidato. Solamente eso es lo que usted va a poder hacer de manera efectiva para demostrar, obviamente, si es que hubo o no una irregularidad en el procesamiento de parte del CNE. Hoy se ha dicho que eso es lo que está sucediendo por parte de una y otra candidatura, más del presidente Noboa que la señora González. Sin embargo, ninguno ha presentado ninguna prueba, ninguna evidencia, y entonces asumamos que no ha existido. Porque, y yo personalmente creo que no ha existido, está más que claro eso, porque si no la gente estaría absolutamente descontenta. Hay una expectativa en ese sentido. Y la segunda cosa que ojalá podamos tener en esta segunda vuelta es dos candidatos que sepan ganar y que sepan perder, porque solo uno de ellos ganará y el otro perderá. Y el que gane, ojalá sepa ganar y entienda que no tiene sino el apoyo de la mitad. Y el otro candidato que pierda tiene prácticamente o va a tener prácticamente el mismo apoyo, pero perdió. Y hay que asumir la pérdida con madurez democrática. Eso es lo que deberíamos aspirar desde la ciudadanía que suceda con el ejercicio de la política en esta segunda ronda electoral. Ahora, antes de finalizar, solo como para tener una aclaración de lo que también pasa con los candidatos que ya quedaron rezagados de este proceso, en cuanto al monto o el valor presupuesto que también le dio el Consejo Nacional Electoral a cada candidatura, ellos tendrán que devolver el valor que no ocuparon. ¿Cómo será esta devolución del valor que se les dio? No, no, todos deben haber ocupado, o sea, y si es que alguien no ocupó, simplemente como no recibió no tiene nada que devolver, pues ¿por qué? Porque primero no les entregan dinero en efectivo, eso debe quedar absolutamente claro. Lo que le entregan a cada candidato es una capacidad de gastar por cuenta del CNE, es decir, a cada uno de los binomios se les entregó como $315,000. Es una cuenta virtual, ¿no es cierto? Usted tiene ahí ese fondo y usted puede ir gastando ese fondo ¿en qué? En prensa escrita, sea esta impresa o digital, en radio, en televisión y en vallas publicitarias. Pero ¿a quién puede usted contratar? A los proveedores de estos servicios que estén inscritos en el CNE. Y entonces, si un canal de televisión está inscrito,
entonces el candidato puede ir y decir, quiero esta pauta, ¿cuánto cuesta? Me voy a inventar, cuesta $15,000, muy bien, firma un contrato, y una vez que se cumple la pauta, ¿no es cierto?, el medio de comunicación pasa una factura al CNE para que el CNE pague. De tal suerte que ese es el mecanismo en cualquiera de los casos. Si va a una empresa de vallas es lo mismo, si va a una radio es exactamente lo mismo. E inclusive se admite el CNE que se contrate una agencia para que la agencia sea la que contrate la pauta. Eso es legítimo, se puede hacer así. Entonces, dinero en efectivo no reciben. Si es que alguien que tenía la cuenta de 315,000 usó 200,000, tiene que simplemente hasta ahí, porque lo otro no usó, nunca se gastó. Y entonces funciona así. ¿Deben devolverlo? No, no deben devolver. ¿Por qué? Porque la norma que habla de la devolución para quienes no obtienen el 4% es en la segunda elección en que un candidato se presenta y no obtiene ese porcentaje. Los únicos que repitieron en esta ocasión son Luisa y Daniel. Los dos repitieron. Los dos tienen de sobra más del 4%, de tal suerte que no tienen que devolver nada. Es probable que por ahí pudiera haber algún candidato a diputado, a asambleísta o a parlamentario andino que lo fue la vez pasada y que lo fue ahora. En ese caso, si no obtuvo el 4%, ese candidato tiene que devolver el 4%. Sin embargo, está tan mal redactada la ley, porque habla del binomio. Pero si usted y yo somos binomio, y yo repito, pero usted no, ¿a quién le sancionan? ¿La candidatura es el binomio o la candidatura la van a contabilizar por separado? Yo candidato, usted candidato, como usted no es, yo sí, yo no saco, debería ser sancionado solo yo. Tengo el argumento de decir, un ratito, esta no es candidatura individual, es del binomio, y el binomio no se repitió. Es decir, está tan mal redactada la reforma que se consiguió en el año 2020, porque efectivamente lo que debería hacer es que el que no cumple con el porcentaje tiene la obligación de pagar en la primera. Y entonces eso a su vez produce un desincentivo para que se inscriban 16. Entonces vas a pensar dos veces, si es que no sacas el 4% y te toca devolver, así sea solo el 50%, como dice ahora la norma. Pero el 50% de 315,000 ya resulta, ¿no es cierto?, 162,500. No es poca plata que hay que devolver, o lo que resulte, es un poco más, creo. ¿Ya? Y lo propio en las otras candidaturas. De tal suerte que en esta ocasión ninguno de los candidatos presidenciales tendrá que devolver nada. Perfecto, muchísimas gracias, Fausto. En este momento estábamos escuchando al experto electoral Fausto Camacho, quien también es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y nos acaba de dar detalles y también un análisis político en cuanto a lo que será esta segunda vuelta electoral que tendrá en la contienda a Daniel Noboa y también a Luisa González. Dentro de este análisis recalcó el experto que es necesario contemplar también cuáles serán estas nuevas estrategias políticas que aplicarán cada uno de los candidatos y especialmente que sean tal vez enfocadas en los problemas que atraviesa el Ecuador como inseguridad, salud, economía, entre otros. Y también ante este análisis cabe resaltar que hay que estar atentos a cómo será tal vez el pronunciamiento o también la posición que tome Leonidas Issa en cuanto a ambas candidaturas. Con esta información estaremos pendientes para traerles más detalles. Corape informa.